Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Estamos con la doctora Marité Rosanova, destacada infectóloga del Hospital Garrahan. Marité, hay un tema que siempre nos preocupa, que últimamente se habla de que ha aumentado la aparición del estreptococo en la garganta y que algunas veces da escarlatina. Y formas invasivas. Claro. Y formas invasivas. ¿Qué nos podés decir al respecto? Bueno, justamente, nuevamente el Ministerio de Salud alerta sobre el incremento de estas infecciones invasivas por estreptococo piógenes o estreptococo del grupo A, que como usted bien dijo, es el que produce la faringitis estreptocóxica en los chicos. Pero en general, estas infecciones invasivas no están tan relacionadas con la faringitis estreptocóxica, sino que es con que el germen atraviesa por la sangre y puede producir distintas localizaciones, infecciones osteoarticulares, puede producir lo que se llama fascitis necrotizante, es decir, puede dar cuadros muy graves. Y escarlatina. Y escarlatina por la toxina que tiene Sí. el estreptococo piógenes. Entonces, se han incrementado los casos y por otro lado se han incrementado también el porcentaje de mortalidad. Por eso el Ministerio de Salud dice que hay que estar atento cuando tenemos sospecha de infección estreptocóxica e inmediatamente notificarla. También se estudió si habían cambiado las cepas, por qué eran más virulentas, y se vio que sí, que están circulando en el país cepas mucho más virulentas de estreptococo piógenes que podrían estar relacionados con este aumento de enfermedades invasivas. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para las infecciones estreptocócicas? Creo que esta es una pregunta fundamental que usted hace, porque si bien no tenemos vacunas para el estreptococo piógenes al momento, tenemos un antibiótico muy noble y el estreptococo piógenes sigue siendo sensible, que es la penicilina, ¿sí? Así que inmediatamente indicar penicilina, bueno, dependiendo de las características del paciente, pero en el caso, por ejemplo, de la faringitis estreptocóxica, es importante completar los 10 días de tratamiento, no acortarlos, porque eso favorece que el paciente pueda recaer o recurrir con la infección estreptocóxica. ¿Qué pasa que cuando algunas veces uno ve estos pacientes y le da penicilina benzatínica? Bueno, esa es una posibilidad, porque con esa sola dosis ya está. Eso fundamentalmente se reserva en el caso de los pacientes en los cuales no podamos tener en cuenta que puedan completar esos 10 días de tratamiento por vía oral. Entonces, con una dosis de penicilina benzatínica nos aseguramos que el paciente cumpla el tratamiento. Es decir, que es una alternativa. Perfecto. En relación a las vacunas contra el neumococo, Sí. ¿cuáles las recomendaciones en los niños y en los adultos? Bien, en este momento están empezando a aparecer nuevas vacunas con más serotipos, ¿sí? El neumococo produce infecciones invasivas que pueden ser graves, como son la neumonía, puede producir sepsis, puede producir meningitis, sobre todo en chicos más chicos o en mayores de 65 años o en huéspedes inmunocomprometidos o aquellos que les falta el vaso, por ejemplo. Entonces es muy importante que esos grupos estén perfectamente vacunados. La vacuna es la que se llama neumocóxica conjugada 13 valente o Prevener 13, que es un nombre comercial. Y en este momento están, digamos, ya aprobadas la antineumocóxica 15 valente y 20 valente. Y 23 valente. Y 23 valente sería las que son que estas ya no son conjugadas, sino que son polisacáridas. Entonces todo esto es todo lo que tenemos como para podernos prevenir de infecciones graves por neumococo. Hay otra situación muy importante que es la vacuna antigripal. La vacuna antigripal nosotros la damos habitualmente en el otoño y la recomendamos en los chicos y en los adultos. Muchos pacientes nos preguntan si uno tiene que recibir la vacuna antigripal todos los años o con una dosis que recibe este año sirve para la que viene. Esa es una pregunta fundamental también, porque en realidad va cambiando. El virus influenza va cambiando y entonces no nos sirve la vacuna del año pasado. Y lo bueno que tenemos es que la vacuna nuestra se adapta a lo que está pasando en el hemisferio norte, que tienen el otoño-invierno antes. Entonces, en base a
qué cepas están circulando en Estados Unidos, por ejemplo, se adapta la vacuna a nuestro hemisferio sur. Pero como usted dice, yo me di la vacuna este año, el año que viene, si estoy dentro del grupo de riesgo, que serían la mujer embarazada, los pacientes, algunos dicen entre mayores de 60, otros mayores de 65. Los que tienen problemas respiratorios, exacto, cardíacos, renales, reumatológicos, los que toman, por ejemplo, aspirina en forma crónica. Todos esos pacientes son candidatos a que hay que darles la vacuna antigripal, y todos los años. Exactamente, eso es fundamental, porque la vacuna antigripal es una herramienta importantísima para la prevención de la gripe. Y es importante remarcar que el virus es virus muerto, es decir, que no puede producir infección, porque usted habrá escuchado que la gente dice, ay, me vacuné para la gripe y nunca me enfermé tanto. No se puede enfermar. El problema es que hay tantos virus circulantes en el periodo en que está circulando también la gripe, que pueden ser otros virus, que no tienen nada que ver con que me haya vacunado. Al contrario, la vacuna de la gripe previene la mortalidad y las infecciones asociadas a ingreso a terapia intensiva. Hay un tema muy interesante últimamente, que es la prevención del herpes zóster. Tú sabes que el herpes zóster es una erupción que aparece como unas placas inflamatorias habitualmente en el tórax o en el muslo. Entonces, el problema es que es una infección que muchas veces da un cuadro muy severo, muy molesto. Muy doloroso. Y muy doloroso. Entonces, últimamente salió una vacuna. ¿Qué nos podés decir al respecto? Bueno, esto es muy importante porque esta vacuna está recomendada en mayores de 50 años, que es cuando empieza a aumentar la posibilidad de adquirir infecciones por herpes zóster. Todo aquel que tuvo varicela, el virus queda como acantonado, como dormido. Y todas las personas en general han tenido varicela antes de los 14 años. Exactamente, eso es muy importante. Y entonces, cuando este virus, por el aumento de la edad o porque el paciente le disminuyen las defensas o por estrés, puede, recrudecer y producir entonces lo que bien usted dijo, que es el zóster, que sigue una metámera, es decir, un recorrido, y que deja esta neuralgia posherpética. En mayores de 50 años está recomendada la vacuna para el zóster. Otro tema reciente e interesante es el dengue. Sí, un temazo, sí, porque en realidad ahora se viene el verano. Entonces, primero a la gente hay que decirle que si bien está ya aprobada una vacuna por la MAT de un laboratorio japonés, el laboratorio Takeda, que ya prontamente se va a dar, pero por el momento es en vacunatorios privados. Por ahora no estableció el Ministerio de Salud qué grupos serían los prioritarios para que estén dentro del calendario oficial de vacunas. Pero después de los 4 años, sí, en general está recomendada y habitualmente se dan 2 dosis. Exacto, y sin límite de edad superior. Es decir, que a partir de los 4 años, 2 dosis separadas por 3 meses. Pero, ojo, la vacuna es importante, es una herramienta muy importante, pero hay que empezar a aprovechar este tiempo para descacharrear. ¿Qué quiere decir? Que todo aquello que pueda acumular agua, sea plantas, baldes, los neumáticos, las piletas de lona, todo eso tratar de limpiarlo y evitar entonces que allí estén las larvas del mosquito que produzcan el mosquito adulto, que es el que pica, y si picó antes alguien con dengue, le transmite el virus a otra persona. En relación a un tema que es muchas veces importante, que es la rabia. ¿Viste? Muchas veces te consultan en la guardia, en los consultorios, personas que dicen, me mordió un perro. Entonces, ¿cuáles son las pautas o recomendaciones que uno debe hacer al respecto? Esto es fundamental saber si el perro uno lo puede observar, no lo puede observar, si es un perro vacunado o no vacunado. Entonces, en base a todo eso, ¿dónde mordió? Por ejemplo, la cara, las extremidades son de mayor riesgo. Entonces, en ese momento hay que consultar precozmente, limpiar la herida con mucha agua, inmediatamente consultar para ver si se da gamma-globulina y vacuna sola, si se observa al perro y mientras tanto no se hace nada. Lo ideal es, si uno puede, es observar al perro. Exacto. Y averiguar
si el perro estuvo vacunado o no estuvo vacunado. Exacto. Si uno tiene entonces un escenario que es con el perro que uno pudo encontrarlo o conocerlo a través de los dueños, y ahí tenemos una mordedura por un perro que estuvo vacunado. Exacto, ahí el riesgo es bajísimo. Bajísimo, prácticamente nulo. Y después están los casos que nos consultan que lo mordieron un perro y el perro no está. Y ahí ya cambia la historia, porque ahí tenemos que indicar, dependiendo del grado de afección, dónde se produjo la mordedura, muchas veces es gamma globulina más vacuna, y eso es muy importante consultar como para establecer entonces qué medidas hay que tomar. Y es importante también que antes de viajar, sobre todo a lugares que son endémicos de rabia, como por ejemplo la India, partes de Asia, poder darse previamente a viajar, porque si me muerde un perro es como que me voy a volver loco en un país que estoy lejos de mi país. Si yo ya llevo 2 dosis, allá entonces es más fácil buscar ayuda, ver si tengo que recibir o no. Lo que tú dices es fundamental. Las personas que viajan, sobre todo, como tú dices, a la India o a otros países, recibir 2 dosis de vacuna antirrábica es una medida fundamental, porque ellos están protegidos, y si lo muerde un perro, cualquiera sea sus características, en países donde uno habitualmente no está, si tiene 2 dosis de vacuna recibida, reciben 2 dosis o 3 dosis más y ya está. Exacto, y le da tiempo a poder comunicarse con personal de salud de esa zona y todo lo demás, que si yo no estoy vacunado va a ser un momento de mucho terror y pánico, porque bueno, son perros que en general en esos lugares es endémicos de rabia, es decir que el riesgo ahí es mucho mayor. Entonces, mi querida doctora, hagamos una síntesis de lo que hemos conversado. Por un lado, tenemos que actualmente el estreptococo está predominando, produce angina, produce erupciones, escarlatina, y hay antibióticos de la penicilina o amoxicilina que son muy efectivos al respecto. El otro tema era las vacunas que están apareciendo actualmente, por ejemplo la vacuna del dengue, que puede ser muy útil para prevenir una infección que es muy frecuente. Exactamente. El zóster, hablamos también. Del zóster, que es la culebrilla que uno puede tener, que realmente es muy molesta, y que hoy hay es una vacuna que es el Shingrix, que se da 1 dosis y muchas veces 2 dosis, porque la segunda se da a los 4 o 6 meses. Es decir, mis queridos amigos, hay un montón de vacunas que si uno las recibe puede estar prevenido para infecciones que son muy frecuentes. Enseguida volvemos con un poco más de A Ciencia Cierta. Gracias. Espasa, concesionario oficial Volkswagen, número 1 en ventas en Argentina por 16 años consecutivos. www.espasa.com.ar.
Pacientes con destino medicina de viajero, favor de embarcar por consultorio 4. Muchas gracias. En el tratamiento de HIV. Laboratorios Richmond. Ayudamos a vivir más y mejor. En este segundo bloque de A Ciencia Cierta, con la doctora Marité Rosanova, destacada infectóloga pediatra, vamos a hacer algunas reflexiones y consideraciones que nos parecen importantes para la prevención de muchas infecciones. Y vos sabés que, por la época del año en que estamos, nos consultan mucho en relación a las vacunas del viajero. Entonces, ¿qué recomendaciones le darías vos a los que tienen ganas de viajar? Muchos nos preguntan en relación a la vacuna de fiebre amarilla. Esto es importante saber, cuando viene la gente que va a viajar, lo ideal es que consulte por lo menos 1 o 2 meses antes de viajar, porque de esa forma nos da tiempo a revisarles el carnet de vacunas y si les damos vacunas, que esa vacuna actúe, porque si no, si me la doy un día antes de viajar y vuelvo dentro de 2 semanas, realmente la vacuna me va a servir, por supuesto, pero no en el momento del viaje. Bueno, entonces, para el viajero, la vacuna de fiebre amarilla, por ejemplo, ¿quiénes la deben recibir? ¿Cuántas veces la deben recibir? Bueno, es una vacuna que ahora se da una vez en la vida. ¿Sí? Antes se daba y después se tenía que repetir a los 10 años. Ahora no, es con una sola dosis, generalmente son mayores de 9 meses y en mayores de 60 años es con precaución. ¿Por qué? Porque como es una vacuna a virus vivo atenuado, puede producir algunos efectos adversos que se presentan más frecuentemente a partir de los 60 años. Entonces, en ese caso, uno puede ver los riesgos, ver sus beneficios, y si no, que el viajero cambie de destino, si realmente la posibilidad de que el efecto adverso de la vacuna, por ejemplo, un paciente con un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, que tiene HIV, en realidad a ese hay que tratar de disuadirlo para que vaya a otro destino si el riesgo de fiebre amarilla es muy alto. ¿Por qué no podría recibir esta vacuna? No estaría totalmente indicada. Otro tema, querida, vos sabés que recientemente hemos visto consultas de pacientes que vienen, que dicen que han tenido una diarrea con sangre. Ajá. Entonces, yo recuerdo mucho el problema del síndrome urémico hemolítico. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que vos les darías a las personas que tienen diarrea? Bueno, es muy importante, depende de la edad. De la edad. Una es la edad. No es lo mismo un chiquito menor de 6 meses que un chiquito más grande, no es lo mismo una persona inmunocomprometida o una persona mayor. Entonces, hay que hacer un buen interrogatorio, es decir, qué alimentos consumió, dónde los consumió, cómo es su estado inmunológico. Todo esto nos permite entonces generalmente las diarreas con sangre se recomienda hacer coprocultivo, es decir, saber qué germen lo puede producir, porque puede ser una salmonela, puede ser una shigella, puede ser una Escherichia coli.
Y con respecto a los chicos chiquitos, sobre todo los menores de 5 años, acá tenemos que tener un alto índice de sospecha de síndrome urémico hemolítico. Y ahí creo que es fundamental preguntarle al paciente si la diarrea es con sangre, si el chico orina o no orina. Fundamental esa pregunta, porque si está orinando menos o poco, es importantísimo consultar para hacer exámenes de laboratorio precoces que nos permitan orientar a si estamos en presencia o no del síndrome urémico hemolítico. Yo nunca me voy a olvidar cuando me llamaron una vez del sur de Córdoba, que había un chico que tenía diarrea, y diarrea con sangre, y lo estaban hidratando y sobrehidratando. Nosotros lo trajimos a Buenos Aires y lo estuvimos evaluando, y estuvo 20 días el chico sin orinar. Es decir, tenía un síndrome urémico hemolítico. Y lo que es importante cuando es una diarrea y el chico no orina, saber que es fundamental manejarlo en un centro de terapia intensiva adecuadamente para ver que el chico no entre en ureas elevadas y pueda beneficiarse si hace falta de una diálisis. Claro, porque muchas veces esta sobrehidratación no es buena para el riñón que no está funcionando correctamente, porque puede llegar a la insuficiencia renal aguda. Síndrome urémico hemolítico síndrome quiere decir conjunto de signos y síntomas. Urémico quiere decir que le aumenta la urea, que es un elemento que el riñón generalmente elimina. Y hemolítico es porque los glóbulos rojos, frente a las toxinas de esta bacteria, es como que se destruyen. Entonces, si yo le hago un análisis de sangre, se ven un tipo especial de glóbulos rojos destruidos, y también veo el aumento de la urea o de la creatinina. Y ahí se evalúa si el paciente tiene que entrar a diálisis peritoneal o qué medidas tomar. Pero no sobrehidratar, que es lo que usted estaba diciendo. Fundamentalmente. Y ahí es muy importante cuando la mamá lo lleva al chico a un centro médico, hablar con el médico pediatra para que vean muy bien la situación de la urea del chico, que vean el extendido para ver si estamos frente a estos cuadros urémico-hemolíticos, que hemos tenido pacientes 10, 15, 20 días sin orinar, que uno los dializa y que después andan muy bien. Y es muy importante referirnos a la prevención del síndrome urémico hemolítico. Ahora que llega el verano, es consumir frutas y verduras bien cocidas y lavadas. Las carnes tienen que estar bien cocidas, sobre todo en los chicos chiquitos, porque ahí es donde puede estar la bacteria que se llama Escherichia coli, que puede producir esta toxina que nos daña el riñón. Entonces tratar de, en las casas de comidas rápidas o en la misma casa, separar también lo que sea crudo de cocido. Cuando uno llega del supermercado, no poner, por ejemplo, la carne que chorree a otro resto de alimentos que están cocidos, porque todo esto contamina. Si voy al supermercado, primero comprar todo aquello que no sea perecedero y después sí comprar la carne, las leches y ponerlo en la heladera lo más rápido posible. Si estoy cocinando, lavarme bien las manos. Si cociné carne o puse carne sobre la mesa, lavar bien antes de poner otro alimento. Estas son medidas muy importantes que hay que tomar, sobre todo cuando en la casa hay personas vulnerables, personas mayores, chicos pequeños y huéspedes inmunocomprometidos. Muy bien. Otro tema que es muy importante es el asunto, sobre todo ahora que viene el verano, el asunto del dengue y las enfermedades por picadura de mosquitos. El dengue, ¿cuántos tipos de dengue hay? ¿Hay vacunas para el dengue? ¿Y qué es lo importante que tenemos que hacer en las casas para evitar de que el mosquito se reproduzca y pueda ser un agente
muy presente en nuestras casas. Bueno, de dengue tenemos 4 tipos, 1, 2, 3 y 4. Predomina en general el 2. En el año pasado, en el brote que hubo, predominó el 2. ¿En dónde hay más dengue? En general ahora no queda ningún lugar del país en el cual no haya dengue. Por eso tenemos que sospecharlo. El norte es uno de los lugares... Exactamente. Es uno de los lugares que tiene mayor, digamos, posibilidades, pero también capital, provincia de Buenos Aires, es decir que el dengue es como que no perdona. Y el mosquito es un mosquito peridomiciliario, es decir que tenemos el enemigo muy cerca, por eso es muy importante lo que usted dice, preparar el hogar para evitar que el mosquito se pueda hacer adulto, ¿sí? Porque generalmente nuestras macetas con agua, en las piletas de lona, en esos, cuando uno guarda cualquier elemento que pueda, poquita agua puede haber ahí, entonces una larva de mosquito que se hace adulta, que después puede picar a alguien que está enfermo y lo transmite a otra persona sana y así es como que se hacen los brotes. ¿Qué pasa con las piletas de natación? ¿Hay alguna relación con esta situación? Todo aquello que tenga agua, en general las piletas de natación están cloradas, sí, entonces el riesgo es más bajo, pero igualmente pueden ser en los costaditos, por eso limpiar bien la casa, descacharrear poner todos los recipientes dados vuelta, limpiarlos con lavandina, preparar la casa para evitar que el mosquito entre. Pero en general la pileta de natación no es un mayor problema. No, porque aparte, en general, son lugares donde hay menos agua. Y como usted dice, son aguas cloradas. Sí. Hay un tema que siempre es muy importante. Viene un joven, un adulto, me dice, yo quisiera saber si tuve o no hepatitis y qué tengo que hacer. Uh-huh. Bueno, ahí lo que se puede hacer son estudios serológicos, es decir, se le saca sangre. Pero si por ejemplo esa persona está por viajar y tenemos poco tiempo, a veces se hace lo que se llama vacuna en sucio, es decir, que se le da independientemente de tener el estudio, digamos, serológico, el estudio de la sangre. Pero si no, con un simple estudio se determina si la persona tiene anticuerpos frente a la hepatitis. Si tiene anticuerpos frente a la hepatitis, está protegido. Exactamente. Y puede viajar sin mayores problemas. Exactamente, y sin necesidad de vacuna. ¿Hay vacunas para las hepatitis? Sí, totalmente, para la hepatitis A y para la hepatitis B. B. Después tenemos las C, las D y la E, que ahí no hay vacuna, pero sí medidas de protección. Exactamente. Bueno, mi querida Marité, creo que... Un gusto y cómo trabajamos. Hemos podido hacer un rápido repaso de circunstancias que pueden darse con frecuencia en estos momentos y qué medidas podemos hacer para prevenirlas. Exactamente, doctor. Así que felicitaciones. Igualmente a usted. Veo que está muy bien preparada y es un lujo estar con usted. Y usted fue mi profesor. Bueno, muchas gracias y volvemos en una próxima reunión sobre A Ciencia Cierta. Muchas gracias por acompañarnos.